También es importante tener en cuenta el porcentaje de participación, porque Emily no es dueña absoluta de Charlotte, solamente es dueña de ese 80% y en Annie el 60%. Entonces, voy a pasar a las opciones de respuesta para que por favor participemos. ¿Ya tenemos San alguna respuesta? Vasco nos dice la alternativa C, doctora. Ok. Esperamos más respuestas. Armando Apaico, la respuesta, la alternativa B. Adelante, las personas que ya lo hayan resuelto, indíquenos su alternativa. Por el momento tenemos la C y la B. Ok, perfecto. Miremos la respuesta. La C se sigue sumando, doctora, de Edgar Leonardo. En este caso específico, la respuesta sería la C. Los pagos en tránsito tienen un seguimiento hasta su destino final, reduciendo las cuentas por pagar intragrupo. Los saldos remanentes intragrupo se cancelan en su totalidad, dejando solo montos de terceros por consolidar. ¿Listo? Entonces, las personas que contestaron la C es la respuesta correcta. Pregunta 6. B es una compañía matriz cuyo cierre de año financiero y el de sus subsidiarias es el 30 de junio. El 30 de marzo del 2014 o 2004, B suscribió contratos para la compra del 75% del patrimonio de S. La venta se completó el 30 de abril y el control pasó a B en tal fecha. B también compró el 100% de T, cuyo control pasó a B, el 1 de enero del 2004. B también compró el 100% de T, cuyo control pasó a B el 1 de enero del 2014, a pesar de que B no liquidó la transacción, sino hasta el 1 de febrero del 2004. Si el ingreso anual de cada compañía para el año terminado el 30 de junio del 2014 es de 2.400.000, ¿cuál es la cifra de ingresos que se reportará en el estado consolidado de B para el año terminado el 30 de junio del 2004? A, 7.200.000, B, 4 millones, C, 3.900.000, D, 3.800.000. Quedamos a la espera de las respuestas. Estamos a la espera de sus respuestas. Adelante. Indíquenos la alternativa.
Estamos a la espera de sus respuestas. Adelante. Freddy Walter indica la A, doctora. Gustavo Serrín, la C. Más respuestas, por favor. Si tuvieran, envíennos ya para la opción, la A, Fátima Fernández. Sonia Polanco, la A. Diana Delgado, la A. Edgar Leonardo, la A. La A, doctora, tenemos muchos participantes que están respondiendo la alternativa A. Perfecto, vamos a ver la respuesta. La respuesta en este caso es la B. Entonces, nuevamente, B es una compañía matriz cuyo cierre de año financiero y el de su subsidiaria es 30 de junio. Es decir, que presentamos estados financieros al 30 de junio. El 30 de marzo, B, que es la controlante, suscribió contratos para la compra del 75% del patrimonio de S. La venta se completó el 30 de abril, y el control pasó a B en tal fecha. B también compró el 100% del capital de T, cuyo control pasó a B el 1 de enero del 2014, a pesar de que B no liquidó la transacción sino hasta el 1 de febrero del 2014. Si el ingreso anual de cada compañía, o sea, tanto de B como de S como de T, es de 2.400.000, ¿cuál es la cifra de ingresos que reporta en el estado consolidado de resultados de Brasil? Entonces, recordemos que tenemos una participación controlante y una participación no controlante. Porque si tomamos los 2.400.000, pues no nos va a dar el ejercicio. Nos dice que son 2.400.000 por las tres empresas. Si tú tomas 2.400.000 y lo multiplicas por las tres, es decir, por B, por S y por T, pues nos va a dar 7.200.000. Pero B, vamos a tomar los 2.400.000. ¿Cuánto tomaríamos de S cuando en S solamente tenemos el 75%? Entonces, esos 2.400.000 tendríamos que multiplicarlos por el 75%, es decir, 1.800.000. Entonces tendríamos 1.800.000 más los 2.400.000 más. Entonces aquí lo que debemos tener en cuenta es el porcentaje de participación. Entonces 2.400.000, 400, ¿por qué? Porque estamos teniendo en cuenta el tiempo también. De B, los 2.400.000. De S, vamos a tener en cuenta la participación proporcional, teniendo en cuenta pues el 75%. Y de T, como es el de T time o T es el 100%, pero vamos a tener en cuenta ese porcentaje de participación. ¿Cuánto nos daría? Los 4 millones. Las subsidiarias se consolidan a la fecha en que el control pasa a la nueva matriz, sin considerar cuando se liquidan o completan las transacciones, a pesar que a menudo esto sucede en la misma fecha. Si no es así, entonces se considera la fecha en que el control se transfiere en realidad. Así que S se consolida a partir del 30 de abril y T se consolida a partir del 1 de enero, aunque B solo posee el 75% de S. El 100% del ingreso obtenido de la transferencia del control se consolida, ya que B controla las decisiones que la crean. Por eso los ingresos consolidados serían. Entonces aquí separamos la participación controlante de la participación no controlante. ¿Cuánto sería la participación no controlante? Ese 75% para el caso específico de ese. Y de las demás, pues no tendríamos participación no controlante porque es el 100%.
Hasta aquí preguntas de la sección 9. Adelante No sé. con sus preguntas para continuar con la sesión. Magdalena Gallardo indica, doctora, ¿y no se debe tomar además del porcentaje y la fecha del control? Sí, señor. Sí, es básicamente lo que nos decía aquí la presentación. Un momento, por favor, me regreso porque se me cerró la presentación. Mira, eso era lo que básicamente nos decía. Las subsidiarias se consolidan a la fecha en que el control pasa a la nueva matriz, sin considerar cuándo se liquidan o completan las transacciones, a pesar que a menudo esto sucede en la misma fecha. Si no es así, entonces se considera la fecha en que el control se transfiere en realidad. Aquí, así que S se consolida a partir del 30 de abril, 2 de 12 meses, y T a partir del 1 de enero, 6 meses, aunque solo B posee el 75%. El 100% del ingreso obtenido desde la transferencia del control se consolida, ya que B controla las decisiones que la crearon. Entonces, recordemos por favor que en el estado de situación financiera, en el estado de resultado integral, porque aquí estamos separados en el estado de resultado integral, tenemos que separar la participación controlante de la participación no controlante, que son las otras preguntas que se hicieron a lo largo de esta sección. Entonces tenemos una controlante, el total son 4 millones, pero recordemos que tenemos un pedazo que es la participación no controlante. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No tenemos preguntas, doctora. Continuamos. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces la sección 10. Voy a colocarlo en modo de presentación. Entonces, la sección 10 nos habla de políticas contables, estimaciones y corrección de errores. Entonces, recordemos que la política contable es una guía. ¿Esto qué quiere decir? Es una forma en que nosotros podemos incorporar o reconocer los hechos económicos en los estados financieros. Una estimación tiene que ver cuando estamos estableciendo, por ejemplo, la vida útil de un activo fijo, cuando estamos estableciendo cuánto podríamos provisionar por una demanda o un litigio en contra de la compañía. A eso se refiere las estimaciones. Cuando hacemos un cambio en estimaciones, ¿cómo debemos reconocerlo en los estados financieros? Y la parte de corrección de errores, ¿a qué se refieren los errores? Lo primero que tenemos que definir es qué es un error. Un error es cuando no llevamos a cabo los procedimientos exigidos, ya sea en la política contable de la compañía, ya sea por desconocimiento de la misma o por errores aritméticos. Es decir, supongamos que teníamos que llevar la depreciación de un activo fijo por línea recta y nosotros nos equivocamos en el cálculo o no lo hicimos por línea recta, sino lo hicimos por unidades producidas. Entonces, en ese caso específico estaríamos ante un error. De acuerdo a lo que nosotros vimos en información cualitativa, lo que debemos establecer para que nuestra información financiera sea útil es la materialidad de ese error, es decir, si ese error influencia la toma de decisiones económicas. En el caso de que así sea, tendríamos que reexpresar estados financieros. Vamos a ver a continuación en la sección 10 qué se debe hacer cuando hay cambios en políticas contables, cuando hay cambios en estimaciones y cuando hay corrección de errores. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y corrección de errores en estados financieros de periodos anteriores. ¿Qué es una política contable? Principios, reglas, métodos, convenciones, prácticas significativas aplicadas por una compañía para presentar y preparar los estados financieros. Estas políticas son reveladas en su totalidad en los estados financieros para que los usuarios de estas puedan tener un mejor entendimiento de los estados financieros.
La entidad debe aplicar de manera uniforme la misma política de un periodo al siguiente. Sin embargo, se permite hacer cambios a estas políticas si se emite una nueva norma de contabilidad. Caso específico, la NIF para pymes. La NIF para pymes, la primera versión fue año 2009. La versión que se está aplicando hoy en día es la versión año 2015. Por ejemplo, la política contable de la compañía era reconocer los activos fijos a costo, bajo modelo de costo. ¿Qué sucedió? Con la versión 2015 de la NIF para pymes, nos permite reconocer esos activos fijos bajo modelo de costo o modelo de valor razonable. Si la compañía toma la decisión de cambiar la política contable, ¿qué dice la norma? Que ante un cambio de política contable debemos de hacer una reexpresión retroactiva, es decir, no es una corrección de error. Sencillamente, en el momento en que vamos a presentar nuestros estados financieros, el año anterior mis activos fijos, si están bajo modelo de costo y al año siguiente modelo de revaluación, no serían comparables. Recordemos que eso fue una de las características de la información financiera. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a hacer una nota diciendo que la gerencia tomó la decisión de medir los activos fijos a valor razonable porque considera que la información financiera es más útil y pertinente para la toma de decisiones económicas. De ahí, ¿qué sucede? Sucedería que tendríamos que hacer una reexpresión frente a qué? Frente a la presentación de estados financieros. ¿Para qué? Para que nuestros estados financieros sean comparables. Adicional, que esa nueva política presente información más relevante y confiable acerca de los estados financieros. Si esta NIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la entidad aplicará esta NIF. Sin embargo, la entidad no necesitará, según un requerimiento de esta NIF, si el efecto de hacerlo no fuera material. Si esta NIF no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de la entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a una información que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido en que los estados financieros, primero, representen fielmente la situación financiera, reflejen la esencia económica y no solamente su forma legal, sean neutrales, es decir, libres de sesgos, prudentes y estén completos en todos sus extremos significativos. Entonces, como les decía el ejemplo, de pasar de modelo de costo a modelo de revaluación. Esto es un criterio de la gerencia frente a la toma de decisiones económicas. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente. Requerimientos y guías establecidos en esta NIF que traten cuestiones similares y relacionadas. Definiciones y criterios de reconocimiento, conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos. Y los principios generales en la sección 2, conceptos y principios generales. C. Al realizar los juicios descritos en el 10.4, la gerencia puede también considerar los requerimientos y guías en la NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. Caso específico, tenemos una empresa minera, pero la empresa minera no cotiza en bolsa, por lo tanto, debería aplicar NIF para pymes. Si entramos a la sección 34 de actividades especiales, tenemos muy poca literatura acerca de cómo debemos reconocer esos activos en la parte exploratoria minera. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? La empresa podría, en dado caso, utilizar la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Por qué? Porque esta NIF sí le genera o sí le brinda información para que la compañía incorpore en los estados financieros todo lo relacionado con la parte preexploratoria, no en la parte exploratoria, sino en la parte preexploratoria de ese trabajo en minas. Entonces aquí lo que tendríamos, o lo que la empresa minera en este caso específico tendría que hacer, es decir, que toma la NIF 6,
en la parte de exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Por qué? Porque la sección 34 no es tan completa y podríamos utilizar esa parte. ¿Qué debemos revelar frente a las políticas contables? La naturaleza del cambio en la política contable, las razones por las cuales el cambio permite suministrar información más relevante y confiable, el valor del ajuste hecho al periodo corriente y a cada uno de los periodos anteriores, el valor del ajuste hecho a los periodos anteriores a aquellos presentados. Es decir, en teoría, el usuario de la información financiera debe saber el porqué del cambio, o sea, cuál fue la razón que la gerencia tomó o cuáles fueron las razones por las cuales se llevó a cabo ese cambio y cuál es el ajuste en los estados financieros. ¿Por qué? Porque, como les comentaba inicialmente, el cambio de política contable de modelo de costo a modelo de reevaluación, porque así lo permite la NIF para 15, versión año 2015, tendríamos que verlo reflejado en los estados financieros. Ejemplo, un almacén minorista que ha presentado anteriormente los sueldos de sus vendedores como gastos administrativos ha decidido ahora que costo de ventas es una categoría más apropiada del gasto. ¿Por qué? Porque inicialmente su estado financiero presentaba los gastos por naturaleza. Entonces, por eso lo agrupaba como gastos administrativos. Si hacemos el estado de situación, el estado de resultado integral por función, entonces ya debe presentar esos gastos que son los sueldos de los vendedores dentro del grupo de costo de ventas. Cuando se aplica un cambio en política contable, la cifra del año corriente consignada en los estados financieros debe actualizarse, así como los valores comparativos de periodos anteriores. Esto tiene como efecto la preparación de estados financieros como si la nueva política siempre hubiese estado en vigor. Claro, yo no puedo presentar los salarios de los vendedores un año como gastos administrativos y al año siguiente como costos de venta. ¿Qué debo hacer? Como mis estados financieros son comparativos, debo presentar los de este año, los sueldos de los vendedores como costos de ventas y los del año anterior también como costos de ventas. Ejemplo 2. El 1 de enero del 2017, como parte de un esquema para respaldar proyectos de ayudas a comunidades rurales, una agencia de fomento no gubernamental anunció un plan mediante el cual, durante los años 2017 y 2019, las entidades podrían solicitar subvención para iniciar operaciones agrícolas en un área rural especificada. Las entidades que cumplen las condiciones recibirán un pago en efectivo por adelantado de 50.000 para iniciar las operaciones agrícolas. Las entidades deben completar un formulario de solicitud, enviar su propuesta y entregar los documentos especificados que la agencia de fomento analizará antes de conceder la subvención. La NIF para pymes no especifica cómo contabilizar una subvención de una agencia de fomento no gubernamental. No obstante, sí especifica cómo contabilizar las subvenciones del gobierno. Por analogía, las subvenciones recibidas de agencias de fomento no gubernamental deben contabilizarse conforme a los requerimientos de la sección 24. Es decir, la entidad debe determinar su política contable para subvenciones de agencia de fomento no gubernamental conforme a los requerimientos de la sección 24. Ejemplo 3. La política contable de una entidad consiste en medir las inversiones en entidades controladas conjuntamente empleando el modelo de valor razonable. Recordemos que las inversiones en entidades controladas de forma conjunta están en la sección 15. Sin embargo, no puede determinar el valor razonable de su inversión en una de sus entidades controladas conjuntamente, el negocio en conjunto B. Por lo tanto, mide sus inversiones empleando el modelo de costo. La política contable de la entidad es uniforme con la NIF para pymes. La política contable de la entidad es aceptable. La sección 15 exige que la entidad contabilice todas sus inversiones en entidades controladas conjuntamente empleando una de las siguientes opciones: modelo de costo, modelo de participación patrimonial, modelo de valor razonable. Una entidad que decide emplear el modelo de valor razonable debe medir todas sus inversiones en entidades controladas conjuntamente después del reconocimiento inicial al valor razonable. No obstante, la entidad debe emplear el modelo del costo para toda inversión en una entidad controlada conjuntamente
para la cual sea impracticable medir el valor razonable de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Una entidad contabilizará los cambios de política contable cuando haya un cambio de política contable procedente de un cambio de los requerimientos de esta NIF, cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39 en lugar de la sección 11 y 12 y cambien los requerimientos de la NIC 39. La entidad contabilizará este cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en la NIC 39 revisada. Vale la pena aquí hacer una pequeña aclaración. La NIF plenas, en este momento ya estamos en NIF 9. La NIC 39 ya no se está empleando, pero recordemos lo que vimos los primeros días. La NIF para pymes no realiza cambios anuales, más o menos lo realiza cada 3 años. Por eso, en la próxima versión que salga de la NIF para pymes, esos cambios que han ocurrido en plenas, muy posiblemente se incorporarán en la NIF para pymes. Por lo tanto, por eso aquí nos habla de NIC 39, la que hablaba antes de instrumentos financieros, antes de la NIF 9. La entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. Entonces, cuando haya un cambio en política contable, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Nuevamente, en aras de que el estado financiero sea comparable, podemos aplicar de forma uniforme las políticas contables de la compañía. Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio de una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se presente la información, la entidad aplicará la nueva política contable a los importes en libros de activos y pasivos al principio del primer periodo para el cual sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste de los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se ve afectado para este periodo. Es decir, cuando nosotros estamos aquí presentando, por ejemplo, el estado de cambios en el patrimonio, vamos a ver que hay una línea que nos habla de cambios en políticas contables. Incremento o disminución debido a cambios voluntarios en políticas contables. Incremento o disminución debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIF. Entonces, miremoslo con un ejemplo. Entonces, tenemos nuestra propiedad, planta y equipo. Finalizada al año 2017 y al año 2016. Esta propiedad, planta y equipo para el año 2016, supongamos que estaba por modelo de costo. Para el año 2017 vamos a utilizar modelo de reevaluación. Como tenemos un modelo de reevaluación, muy posiblemente el valor de esta propiedad, planta y equipo, como está a precio de mercado, supongamos que aumentó en 500. Mis estados financieros no serían comparables. ¿Por qué? Porque la medición de esta propiedad, planta y equipo está elaborada en diferentes bases de medición. ¿Qué dice la NIF para pymes? Que cuando nosotros presentemos nuestro estado de situación financiera, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer esta reevaluación o este modelo de reevaluación, aplicar ese modelo de reevaluación
y la diferencia la vamos a presentar en patrimonio en una línea que se llame incremento o disminución debido a cambios en políticas contables. Por aquí se llamará cambios en políticas contables. Y vamos a hacer una nota a los estados financieros donde vamos a ver el efecto de ese cambio. ¿Por qué? Porque nuestros estados financieros deben ser comparables. A eso se refiere esa aplicación cuando hay un cambio en política contable. Aquí solamente estamos hablando de cambio en política contable. Entonces estamos hablando de un cambio en presentación. Ejemplo 4. La entidad que mide sus inversiones en asociadas después del reconocimiento inicial, empleando el modelo de costo, cambia su política contable y adopta modelo de valor razonable, porque la gerencia considera que la medición a un valor razonable proporciona información más relevante. El cambio en la política contable de la entidad es aceptable. Emplear el modelo de valor razonable para medir inversiones en asociadas hace que los estados financieros proporcionen información fiable y más relevante acerca de los efectos de sus inversiones en asociadas sobre la situación financiera, el rendimiento o los flujos de efectivo de la compañía. Otro ejemplo, una entidad adquirió una inversión en una asociada en el periodo actual sobre el cual informa y adoptó el modelo de costo para medir la inversión en la asociada después del reconocimiento inicial. Nunca antes ha invertido en una asociada. ¿Constituye un cambio en política? La adopción del modelo de costo para medir su primera inversión en una asociada no constituye un cambio en política contable. La política contable es para una transacción en la cual la entidad no había participado anteriormente. Otro ejemplo, en el periodo actual sobre el que informa, cuando se dispuso de una medida fiable del valor razonable de la única propiedad de inversión de la entidad, ésta transfirió su única propiedad de inversión desde propiedad, planta y equipo, donde se contabilizaba mediante modelo de costo, depreciación, deterioro, a propiedad de inversión medida mediante el modelo de valor razonable. ¿Constituye un cambio en política contable? Transferir la propiedad de inversión de propiedad, planta y equipo utilizando el modelo de costo a propiedad de inversión medida mediante el modelo de valor razonable constituye un cambio en las circunstancias. No se trata de un cambio en política contable. ¿Por qué? Porque las propiedades planta y equipo las puedes medir bajo modelo de costo o modelo de valor razonable. Las propiedades de inversión las vas a medir a modelo de valor razonable y se te permite manejarlas o medirlas bajo modelo de costo si, solo si no tienes forma como de determinar ese valor razonable. Entonces, en este caso específico, no constituye un cambio en política contable. En el periodo actual sobre el que se informa, cuando la entidad comenzó a reconstruir su edificio ocupado anteriormente por el dueño para arrendarlo conforme a arrendamientos operativos, transfirió la propiedad de propiedades planta y equipo donde se contabilizaba mediante el modelo de costo a propiedades de inversión mediante el modelo de valor razonable. Constituye cambio en política contable, transferir la propiedad de propiedades planta y equipo utilizando el modelo de costo a propiedades de inversión mediante el modelo de valor razonable constituye un cambio en el uso de la propiedad. No se trata de un cambio en política contable. ¿Por qué? Porque lo teníamos contabilizado como propiedad, planta y equipo. Lo que se hizo fue una transferencia. Otro ejemplo, una entidad cuya moneda funcional se volvió hiperinflacionaria en el periodo actual sobre el que se informa, aplicó la sección 31 al preparar y presentar estados financieros por primera vez. ¿Constituye un cambio en política contable? Aplicar la sección 31 por primera vez en la preparación y presentación de los estados financieros no es un cambio en la política contable, sino un cambio en las circunstancias de la entidad. La nueva política contable se debe a una condición que no ocurrió anteriormente. Tenga en cuenta que, aunque la aplicación de la sección 31 por primera vez no se trata de un cambio en política contable, el proceso de reinspección que exige la sección 31, hiperinflación, es similar al proceso que exige la aplicación retroactiva de un cambio en política contable. Ejemplo 9. En el periodo contable actual, la entidad cambió voluntariamente una política contable. El efecto acumulado del cambio en política contable sobre las ganancias acumuladas de la entidad
consistió en una disminución de 100 unidades monetarias al comienzo del periodo contable, de las cuales 80 se atribuyeron a años anteriores del periodo contable comparativo. ¿Cómo debe presentarse el cambio en política contable? De acuerdo con el párrafo 10.11, el efecto en el cambio en la política contable debe presentarse como una reexpresión de ganancias acumuladas al comienzo del periodo comparativo, una disminución de 80.000 y una disminución de 20.000 en la ganancia para el periodo comparativo. El efecto acumulado de estas reexpresiones es una disminución de 100.000 en ganancias acumuladas al comienzo del periodo contable actual. Y así sucesivamente vamos a encontrar a lo largo de esta presentación los diferentes ejemplos. Y ya el siguiente punto que vamos a ver en la próxima clase es la parte de estimados contables. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Adelante, estamos a la espera de sus preguntas para ya cerrar esta sesión. Fátima nos pregunta, doctora, hay que ver tema de materialidad para efectos retroactivos en los estados financieros de ajustes por cambio de política contable. No, básicamente lo que la norma nos habla es que debemos mirar cuál sería el beneficio de emplear una nueva política contable frente a que la información financiera sea más útil en la toma de decisiones económicas. O sea, si yo cambio la forma de medición, es porque esa nueva medición me va a mí a generar información más útil, más relevante, más fiable. Es básicamente más criterio de la gerencia, más que cualquier otra cosa. La materialidad tiene más que ver es con corrección de errores, porque si es material, en este caso sí tendríamos que reexpresar estados financieros, que es lo que veríamos en la siguiente presentación, es decir, la presentación de mañana. Bien, doctora, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a culminar con sus palabras finales y últimas recomendaciones, doctora Nail. Ok, perfecto. Como veo que participaron muy poco en la parte de estados financieros consolidados, la presentación que ustedes tienen no tienen los ejercicios. Yo te los voy a enviar a ti para que por favor los cuelgues en la página para que ellos tengan acceso a estas preguntas. Muchas gracias, doctora Nail. Ok, te los voy a enviar en Excel como para que vean la trazabilidad de las respuestas. Muchísimas gracias, se le agradece mucho, doctora Nail. Sandra Tapasco, gracias, doctora. Sandra, con mucho gusto, excelente, magistral, muchas gracias. Ok, perfecto. Doctora Nail. El día de mañana nos estaremos encontrando en nuestra cuarta sesión de 7 a 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Listo.